Hoy te platicaré de los restos encontrados en Veracruz. Tras venir presumiendo récords de varios días consecutivos sin homicidios dolosos, el gobierno de Veracruz enfrenta uno de los mayores retos en materia de seguridad, el hallazgo de restos humanos en Poza Rica. Las autoridades han reconocido que fueron encontrados al menos 13 cuerpos, mientras que la prensa local afirma que son al menos 34. Esta danza de cifras coloca a las autoridades ya sea ante la peor masacre en la historia de Veracruz o la peor masacre en el sexenio de Cuitláhuac García. En este video te platicaré de lo ocurrido en la zona norte del estado y de sus repercusiones políticas. Bienvenidos al Caporal del 14 de agosto, comenzamos. El gobernador de Veracruz, el morenista Cuitláhuac García, enfrenta lo que puede ser el problema de seguridad más grande de su sexenio, el hallazgo de al menos 13 cuerpos que bien podrían ser 34. ¿Por qué tenerlos en resguardo en una hielera? ¿No? Esa pregunta, es decir, y bueno, tenemos varias conclusiones de eso, no las vamos a dar a conocer, pero eso nos da también de lo que pretendían hacer. Comienzo abordando precisamente el elemento más importante, más relevante, que es la cantidad de víctimas. De manera oficial, que el gobierno de Veracruz ha reconocido el hallazgo de al menos 13 cuerpos. Al menos lo dijo tal cual, literal, pueden ser más, de hecho, pero no menos de 13. Sin embargo, la prensa local asegura que son al menos 34. Que sí, son más de 13, pero es una cantidad que el gobierno estatal no ha querido reconocer de manera inicial. De confirmarse que son al menos 34, estamos ante el caso de inseguridad más grave por cantidad de víctimas mortales de lo que va del gobierno de Cuitláhuac García. La mayor masacre registrada en lo que va de este gobierno estatal fue la de agosto del 2019, cuando fue incendiado un bar y en donde fallecieron 31 personas. Sin embargo, la más grande de la historia hasta ahora registrada en Veracruz fue la de septiembre del 2011, cuando fueron encontrados 35 cuerpos en el municipio de Boca del Río durante la administración del priista Javier Duarte. Cualquier dato que se maneje sobre el número de individuos y o identidades carece de soporte técnico, real, objetivo y científico, por lo que no se puede hablar en este momento de un número específico. Sin embargo, sí se puede aclarar que no se trata de los 34 que en algunos medios han difundido erróneamente. En unos primeros indicios recogidos, lamentablemente, podrían ser más de 13 cuerpos, con la probabilidad de que haya otros en proceso de identificación. Acabas de escuchar a la fiscal de Veracruz, Verónica Hernández, quien ataja el señalamiento difundido por algunos medios de al menos 34 cuerpos, lo cual escala este tema del ámbito de la seguridad pública al ámbito político por tratarse de un nuevo récord del gobierno estatal en curso de confirmarse esta cifra, la que han señalado algunos medios informativos. Pero permíteme quitarle el foco a lo político, sean 13 o 34 o más. No son solamente números, sino que se trata de un problema mucho más grande que eso. Según han detallado las autoridades veracruzanas, los cuerpos fueron encontrados ayer domingo 13 de agosto en dos domicilios. El primero fue en una casa ubicada en los límites de la colonia Guadalupe Victoria. Las autoridades llegaron allí porque un grupo de vecinos denunció a los servicios de emergencia que de esa casa salían malos olores. Entonces al lugar llegaron elementos del ejército, de la policía, y fue que encontraron entonces restos humanos. El segundo hallazgo ocurrió en otro inmueble cercano a las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde fueron encontradas hieleras con restos humanos en su interior. En este inmueble fueron detenidas 6 personas. De igual manera, se informa que se encuentran detenidas 6 personas probablemente relacionadas con estos hechos. Fiscales, peritos y policías ministeriales realizan las investigaciones correspondientes a partir de los indicios encontrados en ambos inmuebles, así como en otras actuaciones que forman parte de las carpetas de investigación. De acuerdo con el gobernador de Veracruz, este crimen obedece a un ajuste de cuentas entre grupos de la delincuencia organizada que están disputando el control de la zona. Incluso aseguró que pueden ser enfrentamientos derivados a arrestos hechos recientemente por su administración. Hasta ahorita lo que
tenemos nosotros como Secretaría de Seguridad Pública es estos ajustes que ya tiene rato entre dos grupos que están muy enconados, se hacen entre ellos lamentablemente, pero como lo he dicho aquí, en este tipo de cosas que ellos hacen, estos grupos delictivos, atentan contra personas inocentes. Aunque el gobernador aseguró que no habrá impunidad y que se actúa en contra de todos los grupos delictivos, no mencionó los nombres de estos grupos. Sin embargo, el mes pasado el gobernador ya había comentado algo sobre lo que está ocurriendo en la zona. ¿Te acuerdas seguramente de este video que te traje a este canal sobre el asesinato de la activista Saima Zamora, ex candidata a alcaldesa precisamente de Poza Rica, Veracruz, y operadora política de La Corcholata, Adán Augusto? Te voy a dejar la liga en la descripción en la caja de comentarios, en el comentario fijado, por si quieres más detalles. Bueno, tras este crimen, el gobernador contextualizó a la prensa que en esa zona de Veracruz existe una disputa entre dos grupos delictivos, principalmente por el huachicol y el robo de pipas. Sin embargo, sin que hayan concluido las investigaciones todavía por el asesinato de Saima Zamora, acusó el gobernador a la víctima de estar involucrada en esta disputa entre estos dos grupos delictivos de la zona. Es que la gente de Poza Rica es muy importante que lo sepa. Discúlpenme, pero es importante que sepan, sí, que ahí hay una disputa y que hay gente que se está metiendo en temas electorales para confundir y meterse y por ahí colarse. Y también creemos que pronto se tendrá información sobre lo que nosotros ya habíamos comentado, el contexto en el que se dio este lamentable homicidio, pues ya se va aclarando. Está en el contexto que hay sobre una disputa entre dos grupos delincuenciales y pronto, dando con los responsables, se podrá aclarar plenamente qué fue lo que pasó. La primera parte del video que te acabo de mostrar lo dijo el gobernador en el contexto del reciente asesinato de personas en un bar en Papantla, Veracruz. Allí habló de una disputa entre estos dos grupos delictivos, y la segunda mitad ocurrió al asegurar que el asesinato de Saima Zamora en Poza Rica está dentro del contexto de la disputa entre estos dos grupos delictivos. Fue entonces que en medio de estos señalamientos hechos desde el gobierno de Veracruz, que el equipo del exsecretario de Gobernación y aspirante a la candidatura de Morena, Adán Augusto, informó que Saima Zamora no formó parte de su estructura, no fue una operadora política de Adán Augusto, algo que Saima Zamora presumió en vida y que mostró ampliamente en las redes sociales. Sin embargo, al momento en que estoy haciendo este video, las investigaciones sobre este asesinato siguen en curso. El caso de Poza Rica ocurre también luego de que el gobierno del estado de Veracruz ha presumido esto que te muestro en pantalla: el número de días consecutivos sin homicidios en este estado, con el último corte de 24 días consecutivos el 7 de agosto. El gobierno de Veracruz se enfrenta también en este momento otro par de escándalos: la reciente orden de dejar en libertad a la jueza Angélica Sánchez Hernández, porque fue detenida por el gobierno de Veracruz violando un amparo que impedía ejecutar la orden de aprehensión con la que le encarcelaron, a pesar de que las autoridades veracruzanas aseguraban que ese amparo no le impedía detenerla. Bueno, ha sido ordenada su liberación, y también la petición de un juez de Veracruz que ordenó anular la prisión preventiva de oficio en contra de Jorge Winkler, quien fue el fiscal de Veracruz en la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, un fiscal que heredó la anterior administración panista a Cuitláhuac García, y que Cuitláhuac logró remover del cargo solo hasta que lo envió a prisión acusado de secuestro y de desaparición forzada. Sin embargo, fue anulada la prisión preventiva de oficio para que se resuelva nuevamente la petición ministerial de mantenerlo en prisión como medida cautelar. Así están en este momento las batallas que enfrenta el gobierno del estado y, en este caso, la ola de inseguridad en la zona norte de la entidad. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Te muestro algo más del gobernador. Y por cierto, regreso para quienes están en vivo, regreso con más apuntes sobre lo que ha ocurrido en los últimos días en el canal. Muchas gracias.
Hay tranquilidad, sin embargo, no queremos que este ajuste de cuentas entre grupos delictivos continúe de esa manera.